Futuro y orgullosa de pertenecer a la Cámara de Comercio de Pereira. Importante iniciar con estas recomendaciones. La sesión será grabada. Les agradecemos cerrar sus micrófonos y sus cámaras para mayor calidad de la sesión. Las preguntas se realizarán a través del chat y nosotros estaremos haciendo la pregunta al doctor Marulanda para que vaya dándonos las respuestas. Este es un espacio propiciado por la Cámara de Comercio de Pereira, liderada por el doctor Jorge Iván Ramírez, quien constantemente está ideando y generando soluciones y alternativas para nuestros empresarios y la ciudadanía en general. Quiero darle las gracias y un agradecimiento muy especial a nuestro secretario de Salud Departamental, el doctor Javier Darío Marulanda Gómez, quien nos ha abierto las puertas de su despacho para contarnos de primera mano cómo están los indicadores de nuestra región frente al COVID-19, en qué etapa nos encontramos y cuáles han sido esas medidas de contención y cuidado tanto para la red hospitalaria, adultos mayores, nuestros infantes, y finalmente aclarar sus dudas para que entre todos generemos tranquilidad a los ciudadanos y llevemos un mensaje de cuidarnos entre todos. Así que me siento muy orgullosa de poder darle la bienvenida al doctor Javier Darío y abrirle los micrófonos de la Cámara de Comercio. Así que doctor Javier Darío, bienvenido, muchas gracias y quedamos en sus manos. Diana, muy buenas tardes. Un saludo muy especial al doctor Jorge Iván, a todo el equipo de la Cámara de Comercio, a los gremios, a los comerciantes, a Silvia, que no está ahí, que nos ha apoyado mucho, es una médica que nos ha apoyado bastante, y a todos los que de alguna u otra manera se han vinculado a las diferentes actividades de apoyo, porque esto es un problema de salud pública que requiere de no solamente los gobiernos, sino de toda la sociedad. Estamos aquí listos para contarles, para explicarles los últimos acontecimientos, lo que ha ocurrido, lo que hemos planeado, lo que nos puede pasar, dar un parte de tranquilidad porque hemos venido haciendo unas tareas bien interesantes, pero también contar una realidad, porque en muchos de los escenarios nos dicen, pero ¿será que nos están mintiendo? ¿Será que no nos dicen toda la verdad? Les reitero que siempre les hemos dicho toda la verdad, la información al día que ha salido y verídica lo hemos estado comunicando, pero sé que hay un gran público que tiene preguntas muy interesantes y estaremos pues muy prestos a contárselas. Entonces, Diana, tú me dices con qué metodología comienzo o ustedes comienzan preguntando como quieran. Doctor, la idea es que usted nos cuente todas lo que se ha hecho en este momento, cuál es el plan de contención, cómo estamos en este momento en la región. Sería como una de las primeras preguntas, que nos cuente un poco de primera mano cómo están esos indicadores en nuestra región frente al COVID-19. Bien, entonces, comienzo contándoles que la nación empezó preparándose desde hace más de 2 meses. Nosotros fuimos llamados a Bogotá cuando todavía el COVID estaba en Asia, ni siquiera había llegado a Europa, y empezamos a tener una serie de talleres y a prepararnos de la posibilidad de que existiera una epidemia en el mundo, no era una pandemia. No se creía inicialmente que iba a cruzar tantos continentes y que se iba a volver una pandemia. Así fue inicialmente, sin embargo, siempre se consideró la posibilidad de que como era un virus que se transmitía por goticas y que de alguna manera era muy contagioso, a pesar de que no era tan letal, podía llegar a nuestro territorio a través de los vuelos. Era un virus que iba a contagiar al mundo a través, por vía aérea, más que por otra serie de vías, pues, como lo han hecho otras epidemias o pandemias. Sin embargo, no se creyó, los tengo que decir, por nuestros gobiernos, yo creo que por nadie, que se fuera a propagar de alguna manera tan rápida. El gobierno nacional implementó con cada uno de nosotros 3 etapas. La primera etapa, como su nombre, pues, se los vengo diciendo, era una etapa de preparación. La segunda etapa era una etapa de contención. Y la tercera etapa, que es en la que estamos, es una etapa de mitigación. Fuimos pasando de una en una y fuimos llevados por el Ministerio del Instituto Nacional de Salud, que fueron los 2 entes rectores que el gobierno nacional determinó que liderara el manejo de la enfermedad
y de la pandemia en Colombia. El ministerio porque es el ente rector y el Instituto Nacional porque es quien monitorea y vigila las enfermedades infecciosas que puedan atacarnos a nosotros. Entonces, en esa primera etapa, estuvimos revisando la capacidad hospitalaria que teníamos todo el país. Se revisó inicialmente el riesgo que teníamos a través de las fronteras. Entonces, a través de la frontera con Venezuela, a través de la frontera con Perú, con Ecuador, las fronteras marítimas, porque no sabíamos inicialmente por dónde se podía llegar y creíamos que podía llegar por algunos de los países vecinos, más que por nuestros propios aeropuertos. Sin embargo, se contempló que una de las grandes posibilidades del ingreso del virus fuera a través del aeropuerto y evidentemente en Colombia casi todos los vuelos están centralizados en el aeropuerto El Dorado. Eso implica entonces que el aeropuerto El Dorado se iba a convertir en una puerta de entrada al virus y allí había que hacer una muy buena contención cuando se llegara a la etapa. Fue transcurriendo la expansión de Asia hacia África en muy poco, hacia Europa en muy pocos días y lo que ya nos sorprendió contundentemente fue la manera en cómo creció la propagación del virus en países como Italia, en países como España y en algunos otros países europeos y como Francia, y también cómo se logró contener en algunos otros países asiáticos donde no se propagó tanto, con diferentes métodos. Entonces, Colombia planteó dos métodos, que podía tener dos métodos. Uno era el de algunos países que reaccionaron muy rápido, como Corea del Sur, y era tener muestras muy rápidas para hacer un testeo a la población, a muchas personas al mismo tiempo, incluso repetirlas permanentemente, clasificar quién tenía infección y aislarlo, que era fundamentalmente lo que hizo Corea del Sur. La China, fundamentalmente lo que hizo fue construir, ustedes se dieron cuenta, unos centros hospitalarios muy rápidos y aislar de alguna manera las personas para que allí tuviesen su ciclo, porque inicialmente se conocía que el virus tenía un ciclo de 14 días, de pronto 16 días, pero que podía morir con mucha facilidad si se aislaba y si no se pasaba a otras personas, a otro ser vivo como tal. Entonces eran esos dos métodos y no caer en el método de Europa, que fue de pronto el no utilizar ninguno de los dos, el no creer que fuera tan contagioso y esperar a que se dispararan los contagios y que rebosara su capacidad hospitalaria, porque aquí lo fundamental es tener una capacidad hospitalaria instalada y un grupo médico y paramédico listo y preparado para poder atender como tal la pandemia o la epidemia que en ese momento se contemplaba. Entonces, los indicadores de Latinoamérica y de Colombia y de Risaralda son muy diferentes a Europa. Y ahí es cuando entonces pasamos de la fase de preparación a una fase limítrofe o borderline, que era una fase entre la fase de preparación y la fase de contención. Porque mientras ellos tenían hasta 3 camas por 10.000 habitantes de unidad de cuidado intensivo, nosotros teníamos en Colombia 1.8 y en Risaralda 1.1, 1.2, o sea, muy pocas camas. Y veíamos que el virus, nos aprendimos una regla que yo lo dije desde el principio, la del 80, 15 y 5. El 80% de los que se infectaran iban a tener una infección con síntomas muy leves, incluso asintomáticos. Probablemente ni se iban a dar cuenta que tenían esta infección. Un 15% iban a tener síntomas para manejar en el hospital, no muy graves, pero que era necesario de manejar en el hospital, y un 5% probablemente iban a tener que ir a la unidad de cuidado intensivo, y esos que iban a la unidad de cuidado intensivo con alta probabilidad de muerte. Entonces, eso empezó pues, a asustarnos bastante. Vimos que la probabilidad de muerte estaba más relacionada con los pacientes que a mayor edad tuvieran, entonces tenían un sistema inmunológico mucho más bajo, tenían unas células pulmonares de pronto que no se rejuvenecían o no se recambiaban tan rápidamente, y vimos que habían algunas comorbilidades o enfermedades preexistentes en algunos pacientes, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, enfermedades metabólicas de la tiroides, por ejemplo, que se convertían en un factor de riesgo importante para los pacientes que contrajeran el virus. Sin embargo, no conocíamos mucho del virus y todavía no conocemos mucho del virus. Lo que conocíamos era que era letal para las personas mayores de edad con estas comorbilidades y que se propagaba con mucha facilidad. Tenía una tasa de replicación muy rápido y que en países como Colombia y en regiones como Risaralda o el eje cafetero había alto riesgo por dos factores fundamentales.
Uno, porque aquí hay personas, la población es de edad adulta. Nosotros tenemos un índice poblacional con adulto mayor más alto que el promedio nacional. Segundo, cuando se disparó en Europa, empezó a retornar muchas personas al eje cafetero y nosotros, en particular Pereira y Risaralda, tienen muchas personas de España y de los Estados Unidos que retornaron. Ahorita les voy a contar algunos datos y eso se convertía en otro factor de riesgo. Y el otro factor de riesgo que teníamos nosotros es que aquí saludamos de beso, nos acercamos mucho, somos personas que compartimos mucho en comunidad y era difícil entrar a establecer la primera medida de contención, el lavado de manos y cambiar algunos hábitos sociales con los que nosotros veníamos comportándonos toda la vida. Entonces, lo primero que quiero contarles a todos es que fue muy difícil entender, y yo soy médico cirujano, es difícil entender que el tratamiento o el manejo inicial para un virus no sea ni una vacuna, ni sea un medicamento, sino que sea una acción o un acto cultural o romper unos esquemas de comportamiento social. Eso es muy difícil. Es muy difícil porque además trae unos impactos económicos, trae unos impactos emocionales que nosotros ya lo hemos vivido si lo vemos por retrovisor. Pero en esa fase de preparación tuvimos la posibilidad todos de conocer qué era la propagación, qué era el virus, de dónde había salido, la teoría que hay oficialmente de dónde había salido, repasar lo que había pasado con otras pandemias, las últimas. Yo cuando estudié medicina jamás creí que me fuera a tocar una pandemia. La última pandemia fue hace casi 100 años, la peste española, pero sí estuvimos repasando el tema. Miramos con cuántos infectólogos contaba cada una de las regiones, cuántos neumólogos especialistas en enfermedades respiratorias teníamos, cuántas unidades de cuidado intensivo contábamos, si estábamos bien dotados o no, y básicamente las medidas de bioseguridad. Entonces, iniciamos un proceso como Secretaría Departamental de Salud y todas lo hicimos igual por una instrucción del Ministerio a visitar cada uno de los hospitales públicos y privados. Y esto lo hicimos nosotros terminando febrero, comenzando marzo. Entonces, los equipos que habitualmente hacen la habilitación de servicios, que son aquellos equipos de calidad que van y cierran o aperturan los servicios de salud, se dedicaron a visitar las clínicas privadas y los hospitales públicos de todo el departamento con capacidad de más de 20 camas para mirar cómo estaban preparadas y para empezar a socializarles los protocolos, es decir, a decirles, mire, es posible que nos llegue una pandemia, es un virus, ustedes van a tener que tener un ingreso diferente, las medidas de seguridad van a ser esto, miren un espacio que sea la zona de expansión, ustedes tienen buena capacidad de oxígeno, cuál es el personal que tienen ustedes contratado, cuántas enfermeras tienen, cómo son los turnos y empezar a mirar y a habilitar de alguna manera cada uno de los servicios y tener un informe en 8 días de cuáles eran los centros hospitalarios que habían en el departamento preparados para recibir los pacientes COVID en ese momento. No tenía ningún paciente COVID Colombia y mucho menos Risaralda. Entonces eso ocurrió en esa primera semana, la última semana de febrero, la primera semana sobre todo de marzo, ocurrió eso y nosotros logramos determinar que teníamos 6 instituciones que podían prestarnos, digámoslo así, la atención al paciente COVID que se nos agravara, porque ese era el peligro que teníamos en ese momento, paciente que se nos agravaba, porque estábamos encontrando que el paciente o estaba en la casa, como en efecto ustedes hoy pueden ver que el 80, el 90% de los pacientes que tienen infección están en la casa, en aislamiento sin problema, o estaba hospitalizado, pero necesitaba un hospital que tuviera oxígeno, ojalá un respirador y cuidado intensivo, que es todo un equipo de trabajo, todo un equipo multidisciplinario para poder apoyar si se complicaba el paciente. No nos servía cualquier hospital. Entonces, en ese orden de ideas, solo clasificó Pereira con la clínica Confamiliar, con la clínica Pinares Médica, con Megacentro de Alta Complejidad, que ustedes lo conocen también, con la clínica Los Rosales y con el Hospital San Jorge. Pereira con esas 5 instituciones y tenía las capacidades para expandirse, los neumólogos, los intensivistas, los anestesiólogos, el infectólogo y el epidemiólogo como equipo y tenía las capacidades técnicas para poder atender a los pacientes en el caso de que nos ocurriera. Y en Dos Quebradas, el Hospital Santa Mónica con una limitación y es que tiene una unidad de cuidado intensivo, pero solo con 5 camas y las otras sin ventilador. Entonces podría servirnos, pero eso nos aportaba no una capacidad instalada muy alta.
La gran sorpresa es que no nos servían, con todo respeto, y espero que me entiendan, los demás hospitales, ni la Virginia, ni las demás clínicas que existen mucho más pequeños, ni ninguno de los municipios del resto del departamento de Risaralda, porque son de muy baja complejidad y no tenían respirador ni unidad de cuidado intensivo para los pacientes graves. Ojo, no quiere decir que no nos sirvan para recibir pacientes con COVID moderado o con COVID leve, sí nos sirve, pero no para los graves. Inicialmente eran o estaban en la casa o estaban en la unidad de cuidado intensivo. Eso era lo que veíamos. Entonces fue lo primero que hicimos. En ese orden de ideas, entonces, entramos a analizar empezamos a jugar con proyecciones. Y ustedes se dieron cuenta que hubo muchas personas que hicieron proyecciones. Tuvimos asesoría de la Universidad Tecnológica con ingenieros que hicieron modelos matemáticos. Diana, tuvimos asesoría del grupo de la Cámara de Comercio que también nos envió un modelo matemático muy bien hecho. Tuvimos acompañamiento de otras universidades, de la Universidad de las Américas, que también hizo un modelo matemático. La Secretaría Departamental hizo un equipo de epidemiólogos, son 6, bacteriólogo, epidemiólogo, ingeniero sanitario, epidemiólogo, doctorado en epidemiología que es médico, maestría en epidemiología que también es médico, y ellos también hicieron otro modelo con una ventaja, que tenían la información de primera mano y no solamente eran modelos matemáticos, porque los modelos matemáticos nos generaban unos escenarios de números que son muy importantes y habían escenarios muy terroríficos, menos terroríficos y alentadores. Pero el que hoy tenemos no estaba en ninguno de esos. Es el mejor escenario que pudimos tener porque se dio en un momento determinado el tema del aislamiento y de alguna manera la cuarentena que estamos teniendo. Eso no, en ese momento no se había contemplado, sino que pintábamos escenarios sin cuarentena, porque inicialmente el gobierno nacional y los gobiernos departamentales no creían que era necesario llegar a una cuarentena por los problemas que podría ocasionar. Nosotros en el departamento de Risaralda tenemos 103 camas de cuidado intensivo. Esas 103 camas de cuidado intensivo están distribuidas en las 6 instituciones que yo les nombré. 13 de esas 106, de esas 103, perdón, están dedicadas a pediatría. Y aunque hay niños que se han infectado por COVID, casi nunca terminan en unidad de cuidado intensivo los niños por COVID. Entonces, digamos que son 90 las unidades de cuidado intensivo para adultos, pero hay 16 que están dedicadas a oncología. Es decir, están en 2 instituciones que yo no nombré, Oncólogos de Occidente y la Liga Risaraldense contra el Cáncer. ¿Se pueden usar? Se pueden usar. En una emergencia se pueden utilizar. Pero lo que acordamos como red de prestación de servicios es que los pacientes que también son vulnerables al COVID, que tienen mayor posibilidad de morir, son aquellos que tienen las defensas bajas. Y un paciente que ha tenido radioterapia, quimioterapia o tratamiento con esteroides porque tiene un tumor o un cáncer, pues es un paciente muy vulnerable. Meter un COVID en una unidad de cuidado intensivo con pacientes oncológicos es condenar a los pacientes oncológicos a que se infecten con mucha facilidad y a que tengan mayor riesgo de morir. Entonces no contamos con esas unidades de cuidado intensivo y lo que se negoció con ellos es que recibían pacientes con otras patologías no COVID en esas unidades de cuidado intensivo y nos abrían espacios, ¿sí?, en las otras clínicas, que sí le nombré en las 6, recibiendo esos pacientes para que tuvieran más unidades de cuidado intensivo si se presentaban pacientes COVID. Entonces yo realmente, en los informes es complejo y ustedes dirán, ¿por qué en una parte aparecen 103 unidades de cuidado intensivo? Son las totales, en otra parte aparecen 90, son las sin pediatría, y en otra parte aparecen 74, son sin las de oncología. Sin embargo, 100, redondeemos el número, unidades de cuidado intensivo para casi 1 millón de habitantes es un indicador muy bajo, casi que 1 a 1, lo que quiere decir que estamos por debajo de la media nacional. Entonces nosotros teníamos que aplicar unas medidas contundentes y buscar la expansión. Y fue cuando se tomó la decisión de buscar varias alternativas. Primero, y estas son cosas que ustedes son los primeros que saben, no las he contado ni las hemos contado en ningún escenario. Vimos, uno puede reemplazar un ventilador con una máquina de anestesia. La máquina de anestesia se convierte en ventilador cuando uno está bajo los efectos de la anestesia. E incluso lo pueden dejar entubado con la máquina de anestesia por mucho tiempo. Entonces también se convierte en una medida salvadora. Buscamos cuáles instituciones tenían quirófanos cerrados, que son varios, y logramos reclutar alrededor de unos 20 equipos en todo el departamento. Ahí sí hay municipios que tienen máquina de anestesia. Y dejarlas alistadas por si las requeríamos y las utilizábamos como máquinas de anestesia. Encontramos 4 ventiladores que no eran ventiladores convencionales,
sino que eran ventiladores de transporte, pero que nos podían servir en algún caso, y eso nos aumentaba nuestra capacidad. Segundo, empezamos a buscar alternativas de dónde encontrar más ventiladores, y era muy difícil comprar ventiladores en el mercado, que se agotaron y tenían un costo muy alto. Entonces buscamos los 13 ventiladores que tenía la clínica Salucó en Turín, y ahí fue cuando se empezó en negociaciones y en recibir esa clínica. Nosotros la visitamos antes de que el gobierno nacional le dijera a los gobernantes, utilícenla. Ya habíamos tenido ese trámite directamente con el liquidador, el doctor Felipe Negret. Y ya le habíamos dicho, si necesitamos esos ventiladores que tiene la clínica ya guardados hace 18 meses, los podemos limpiar, calibrar y dejar listo. Son 13 posibilidades más de vida que vamos a tener. Y nos dijeron que sí. Entonces ya habíamos aumentado esa capacidad, pero no era en el escenario terrorífico, no era suficiente, porque les voy a contar. El primer caso de nosotros en Risaralda ocurrió en Dos Quebradas y fue el 15 de marzo. Los modelos matemáticos al 15 de abril nos daban en el mejor escenario que podríamos estar alrededor de unos 800 casos. Hoy, a la fecha de ayer, teníamos 130 casos confirmados. Les voy a dar otra noticia que no ha salido todavía. Nos acaban de confirmar 5 casos hoy, que es una muy buena noticia, porque estamos mandando casi 200 muestras diarias ya, que es la capacidad que tiene la UTP para poder realizarlas. Tuvimos 2 días, ustedes se dieron cuenta, donde tuvimos muchos positivos, que fue cuando hicimos el cerco en Los Rosales. Hoy, de las casi 200 muestras que se mandaron ayer, que son de pacientes, la mayoría de la salud, solo 5 salieron positivos. Quiere decir que estamos cerrando el cerco, que ya los demás que estamos censando no se alcanzaron a contagiar, que alcanzamos a hacer el aislamiento relativamente rápido. Entonces, si ustedes ven que en el modelo que teníamos hace un mes, en el mejor modelo pensábamos que íbamos a tener 800 personas más o menos a esta altura de abril contagiadas. Y hoy tenemos 130, pues evidentemente la cuarentena, el aislamiento y las medidas nos ha servido. Nos ha servido a nosotros y nos ha servido al gobierno nacional. Voy a aclarar algo que lo he aclarado en todos los medios porque me han preguntado, y es el tema de por qué aplanamiento de la curva, que tanto se dice. Esto es una curva sencilla y es el número de casos que se van presentando en una vertical Y contra el número de casos contra el número de días que van pasando en el eje de las X, y vamos obteniendo una curva. La curva que teníamos inicialmente en el comportamiento era muy, pero muy alta, muy rápido. Estábamos creciendo en casos muy rápidos en Risaralda, y les voy a dar varias de las razones que encontramos. La primera es que en febrero retornaron por el aeropuerto Matecaña, según los datos de migración, porque el inicio de la acción de nosotros no fue con hospitales. Pasamos entonces de la contención, perdón, de la preparación a la contención. ¿Cuándo pasamos a la contención? Cuando tuvimos el primer caso positivo, el 15 de marzo. Ahí empezamos con contención, y la contención fue trasladarnos al aeropuerto y hacerle seguimiento a cada una de las personas que llegaban de los países que ya tenían COVID positivo o de las regiones de Colombia que tenían COVID positivo. Fue muy dispendiosa esa tarea para el departamento, para el municipio de Pereira y para el municipio de Dos Quebradas, que eran los que tenían los casos positivos, porque teníamos uno positivo y teníamos que mirar todos los contactos que había tenido ese caso. Y uno pudo haber tenido hasta 50 contactos. ¿Dónde paró? ¿Con quién almorzó? Si se vino en un taxi del aeropuerto, si lo recibió la familia, si saludó el vecino. Y acuérdense que al principio no se respetaba mucho la cuarentena. Y con el aeropuerto, recreemos ese momento, con el aeropuerto abierto, todos los días nos entraban personas. Pues entraron en febrero y los primeros días de marzo, mientras se cerró el aeropuerto, 2.600 personas aproximadamente a través del aeropuerto Matecaña. De esas 2.600 personas, 1.800 se quedaron en Risaralda. Casi todas en Pereira. Casi 1.400 en Pereira, 120, 130 en Dos Quebradas, el resto en los municipios. Y las otras 800 o 700 personas sí se fueron para el Quindío Caldas. Por eso Risaralda repuntó con muchos más casos que los demás departamentos inicialmente, porque nosotros importamos el virus. Lo trajimos de España. En el boletín que ustedes ven, se dan cuenta de si son contactos que vienen importados o no. Y ahí dice tasa de importados, y ustedes ven que es muy alta. La tasa de importados de nosotros, por ejemplo, ustedes ven de España, de Francia, de Grecia, de Estados Unidos, de Panamá, es decir, personas que entraron con el virus que eran colombianos, incluso ya eran colombianos que venían porque vivían acá de miedo de la pandemia y
aunque se les hizo seguimiento, no alcanzamos a hacer el cerco epidemiológico con migración adecuadamente y alcanzaron a propagar parte del virus. Entonces, los primeros virus que tuvimos, los primeros 50 casos eran casi que todos relacionados. Una persona que entró y contagió a 4 o 5, pero los teníamos contenidos. Y empezamos a hacer lo que se llaman zonas de calor o cercos epidemiológicos, es decir, ¿qué barrio de Pereira tenía 4 o 5? ¿Qué barrio de Dos Quebradas tenía 5 o 6? Y empezamos a hacer cercos y los teníamos absolutamente delimitados y controlados hasta el número 72. Casi que sabíamos dónde, no, casi no sabíamos dónde vivía, con quién vivía, cuántos años, si importó el virus, si se contagió porque era un hijo o la esposa y no teníamos personal de la salud. Se nos dispara, bueno, así ocurrió en la contención. Cuando el gobierno nacional a principios de este mes de abril, creo que fue el 1 de abril, y la Organización Mundial de la Salud ya declara como tal que estamos en, perdón, el gobierno nacional declara que estamos en fase de mitigación, es porque el 10% de los casos a nivel nacional ya no sabíamos de dónde venían. Nosotros en ese momento estábamos como en un 8%, es decir, si teníamos 50 casos o 60 casos, ya habían varios casos que no estaban relacionados con los que le estábamos haciendo seguimiento. Hacíamos 10 o 20 pruebas y 15 de las 20 pruebas eran pruebas relacionadas con los primeros que se contagiaron, pero teníamos 5 o 4 que ya no sabíamos dónde lo habían contraído y nos decían, yo no vengo de España, yo no vengo de Estados Unidos, yo no vengo de Europa, ni tengo ningún familiar positivo, ni trabajo en el aeropuerto, ni he ido a ninguna parte. Ahí ya se nos vuelve un problema complejo a todos y a la nación también. Por eso declaramos la fase de mitigación y es que ya hay un COVID comunitario. Quiere decir que ya circula por cualquier parte y que nosotros hay varios circulando y no sabemos dónde están. Ya los cercos los tenemos que seguir haciendo, tenemos la mayoría cercados y casi que mapeados por donde se mueven y casi que en aislamiento, pero hay uno que otro y uno solo esté por ahí caminando puede contagiar a muchos. Entonces ahí es cuando los gobiernos nacionales, departamentales y municipales toman la decisión de hacer definitivamente cuarentena y de volver exigente el que las personas no salgan y que utilicen entonces ahora sí tapabocas. Antes no se usaban los tapabocas cuando estábamos en contención porque la manipulación del tapabocas podría generar que uno mismo se contagiara. Los guantes evita que uno se lave las manos y que se le olvide. Es una expectativa falsa de seguridad. Pero cuando ya hay mitigación porque hay COVID comunitario, sí se hace necesario que ya todo el mundo tenga tapabocas porque cualquiera tiene que comportarse como si lo tuviera o como si su compañero también lo pudiera tener, porque recuerden que hay un 80% asintomático. Ya para ir terminando, ir llegando a la zona de preguntas, que yo sé que es donde hay muchas preguntas, ocurre entonces el brote en una de las clínicas que ustedes ya lo saben, que es la Clínica Los Rosales. Solo 2 clínicas, bueno, ahora 3 clínicas han recibido pacientes COVID. Las otras no han recibido, han tenido sospechosos, pero no han recibido pacientes COVID. Hemos tenido ya 2, ya 3 pacientes en unidad de cuidado intensivo, pero no hemos pasado de ahí afortunadamente porque el número de casos no ha sido muy alto. Hemos tenido pacientes hospitalizados leves porque tienen factores de riesgo y han salido. Y ya se han recuperado, bueno, hasta ayer iban 27 con los de hoy, ya vamos alrededor de unos 30 pacientes recuperados. Quiere decir que les hemos hecho pruebas otra vez de PCR y han salido negativos. ¿Qué hemos descubierto? Que no todos se vuelven negativos a los 14 días de aislamiento. Tenemos pacientes que llevan 20, 28 días de aislamiento, 3 pruebas y siguen saliendo positivos. Eso nadie nos lo dijo. Ni lo dijo Europa, ni lo dijo China, ni nadie nos lo explicó. Ocurrió aquí en Colombia y nos hemos venido dando cuenta con los exámenes. Es decir, tenían mucha carga viral. Mucha carga viral. Cuando nosotros encontramos el primer paciente del sector de la salud positivo porque hicimos un cerco epidemiológico, porque creímos que hubo alguna norma de bioseguridad que se estaba dejando de cumplir. Ojo, no fue por falta de protección. Los trabajadores de la salud del departamento de Risaralda tienen protección. Nunca va a ser suficiente la protección. Y fuimos entrenados sobre todo para proteger al paciente, para no contagiar al paciente. Nos ponemos los equipos de protección tratando de no contagiar al paciente. Pero tenemos errores y los hemos encontrado y estamos trabajando en eso cuando nos quitamos los equipos de protección.
porque mantenemos con los equipos muy bien, pero cuando no los quitamos, a veces se cometen errores y se tocan los equipos de protección que pueden estar contagiados. Y ahí pudo haber habido un error. No estoy diciendo que el de los Rosales, pero uno de los puntos muy débiles que hay en Colombia, en Risaralda y en el mundo. El otro factor que pudo haber ocurrido es que se organizaron rutas de transporte para movilizar a los empleados de la salud y comedores, de alguna manera como comunitarios, que no se debieron de haber organizado para el personal de la salud en algunas clínicas específicas. Todo por tratar de darles comodidad, todo por tratar de mejorarles el ambiente, por tratar de mejorarles el ánimo, pero con uno que se hubiese contagiado. Y no sabemos si fue en la clínica o fue afuera, pero con uno que se hubiese contagiado puede contagiar al resto del personal de la salud. Yo les voy a contar algo hoy que le contaba al Consejo de Política Social esta mañana, y es, ¿por qué una clínica? ¿Por qué los trabajadores de la salud? Por varios factores. Lo primero, porque es donde más aglomeración de personas hay. Es un aglomerado. Las fábricas están en aislamiento preventivo. No hay conciertos, no hay discotecas, no hay fiestas, no hay centros comerciales. Todo el mundo anda separadito. Pero en una clínica, en una manzana, en un edificio, en un piso, pueden haber perfectamente 100 personas y esas sí tienen que estar, aunque tengan mecanismos de protección, aunque tengan mecanismos de bioseguridad, están todas juntas, están muy cerca y también a veces pueden romper los protocolos del distanciamiento y del lavado de manos. También los médicos y los personal de la salud también cometemos errores en bioseguridad. Segundo, la carga viral, que es un tema que nadie ha hablado. No es lo mismo alguien que ande por la calle y que tenga el coronavirus, que esperemos que ya no haya muchos así, y tiene una carga viral, o sea, tiene una cantidad de virus en su organismo que puede esparcir, a la carga viral que puede tener. Diana, ¿me escuchas? Sí. Ya. ¿Me escuchas ahí? Bueno, estaba hablando de la carga viral. La carga viral que hay afuera es mucho más pequeña que la carga viral que hay en un hospital, porque en ese hospital es donde llegan las personas con COVID. 2, 3, 4, 5, 6 personas, pero llegan con COVID. Es decir, en el ambiente de las clínicas y los hospitales es un ambiente supremamente complejo. Por eso la primera medida que tuvimos para la expansión de servicios fue bajar la ocupación hospitalaria. Hoy tenemos una ocupación hospitalaria entre la red pública y privada que no supera el 45%. Y eso es importante porque tienen que estar disponibles las camas y tienen que estar disponibles las unidades de cuidado intensivo. Esa es la primera línea de expansión que tenemos nosotros. Pero siguiendo con el tema de por qué se contagia la gente, el personal de salud más fácil es, uno, porque están todos más agrupados, como les digo. Es el único sitio en donde hay más personas concentradas, en el resto están relativamente separadas. Segundo, la carga viral es muy fuerte dentro de una clínica, mucho más fuerte que en el ambiente normal. Y tercero, que es también absolutamente pues, importante tener en cuenta, y es que tiene mayor tiempo de exposición. Los trabajadores de la salud hacemos turnos de 8 horas, de 12 horas incluso, y entonces al tener más tiempo de exposición frente a los pacientes, con mayor carga viral en el ambiente y más aglomerados, pues es evidente que el personal de la salud, llámese los Rosales, llámese cualquier clínica, se va a contagiar, que es lo que ocurre en las demás partes del mundo. ¿Hay que protegerlos? Sí, pero nos vamos a ir contagiando, porque además el virus nos va a contagiar y nos va a ir contagiando. ¿Qué es lo que hemos ganado? ¿Qué es la estrategia que el gobierno nacional y nosotros como departamento hemos venido aplicando? Comprar tiempo. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Hemos comprado tiempo a un costo muy alto, un costo social, un costo económico. Yo no soy el que toma esas decisiones, son ya la parte del gobierno como tal el que toma la decisión, pero era, o compramos tiempo teniendo esta cuarentena y nos permite saber qué. Primero, prepararnos institucionalmente, comprar los ventiladores. Ya a Risaralda le asignaron 116 ventiladores, lo que hace que vayamos más del doble de los que tenemos. Recuerde que tenemos 103. Nosotros hicimos una expansión a 187 de camas de UCI. O sea, las 103 que teníamos más otras 187. ¿Cuáles 187? Las que se llamaban unidad de cuidado intermedio. La diferencia que hay entre la unidad de cuidado intermedio y la unidad de cuidado intensivo es un ventilador. El paciente con COVID requiere 4 cosas fundamentales. El ventilador, pues, muchas cosas, pero son 4 elementos dentro de la unidad de cuidado intensivo. El ventilador necesita una bomba de infusión de medicamentos,
un aspirador de secreciones y una línea de monitoreo, bien sea pues, venoso o arterial, para saber cómo están sus signos vitales. 3 cosas de esas las tienen las unidades de cuidado intermedio, menos el respirador. Si le ponemos el respirador o ventilador a una unidad de cuidado intermedio, la volvemos una UCI. Entonces, pasamos el proyecto al gobierno nacional de convertir las 187 unidades de cuidado intermedio que habían en UCI y nos aprobaron 116 ventiladores. Los otros los vamos a conseguir. ¿Cómo? Comprándolos el departamento, los que está construyendo Antioquia, los que está construyendo la Universidad Tecnológica, que tiene 2 modelos muy buenos, y la Universidad de las Américas, un modelo que también va muy bueno, está siendo validado por el INVIMA, pero vamos a llegar a 187 unidades de cuidado intensivo de más las 103 que ya teníamos. Estamos casi que ahora sí convirtiendo un indicador del 1 en 10.000 a casi el 3 en 10.000, que es el ideal que tendríamos. Con la compra de tiempo, también que logramos volver más conciencia, hacer que los sistemas de salud nos preparáramos todos, que nos fuéramos contagiando, pero fuéramos saliendo también. Como les decía, hoy teníamos 130, yo les estoy contando algo que no ha salido, 5 casos más nuevos, 3 de Dos Quebradas y 2 de Pereira, o sea, tenemos 135 casos. Antes de que me pregunten que si hay de esos 5 casos nuevos de las Rosales, sí, 2 son de los Rosales, o sea que ya tenemos 41 de los Rosales, más o menos. Entonces son 135 casos, pero ya van casi 30 recuperados. 5 fallecidos, desafortunadamente. Sí, son fallecidos esos 5, pero también les cuento una cosa. Esos 5 fallecidos, desafortunadamente, los alcanzamos a diagnosticar con COVID. Y ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y eso como de qué nos sirve? Nos sirve para contarles la segunda parte, que es el tema de las muestras. Colombia no ha aprobado el tema de las muestras rápidas. Desde el 1 de abril estamos esperando que el gobierno nacional nos diga, son estas las muestras rápidas y háganla. La muestra rápida nos permitiría a nosotros hacer testeo en muchas personas y decirnos, este lo tiene, este probablemente lo tiene y este no lo tiene. El que no lo tiene lo dejamos a un lado y si tiene un valor predictivo negativo alto, pues nos quedamos tranquilos. Y el que nos sale positivo, a ese le tenemos que repetir la prueba. O sea, nos ayuda a mejorar la cantidad de pruebas que vamos a hacer y a utilizarlas mejor. Pero no han sido aprobadas. Hemos tenido que hacer pruebas de PCR, que el PCR es una reacción en cadena de la polimerasa que es compleja. No se hace una prueba de PCR en un laboratorio de biología molecular tan rápido. Tiene un proceso de varias horas. Ustedes vieron cómo se demoró el laboratorio de la Tecnológica en habilitarlo. Y afortunadamente lo tenemos, porque ya no tenemos que mandar a Bogotá. Y nos procesa 200 muestras al día. Y eso nos permite a nosotros ir monitorizando muchísimo. Y entonces me van a preguntar, ¿y no deberían de ser más? Pues yo les cuento algo. Llevamos 1.012 muestras. Y de las 1.012 muestras van 135 con los casos de hoy positivos. Quiere decir que tenemos una efectividad de más o menos el 13 o el 14%. Si nosotros tuviéramos muchas muestras, tuviéramos muchos recursos como algunos países para hacer muchísimas muestras y pocos positivos, probablemente estaríamos muestreando más de lo normal. Si tuviéramos 1.000 muestras como las que hemos hecho y 900 positivos, probablemente nos estarían faltando muestras, estaríamos dejando muchos por fuera. Estamos en la proporción que es 1.000 algo muestras y 130 positivos. Y los tenemos positivos porque los hemos cercado, porque hemos hecho los contactos estrechos, a los contactos positivos, de positivos reales que ya hemos tenido. La pregunta que me hicieron esta mañana, yo de una vez la resuelvo, es, ¿no será que hay muchos, no 3, 4, 5, 6, sino miles de asintomáticos, porque yo digo que el 80% está asintomático, caminando por la calle y que nosotros no los hayamos muestreado? No, no hay tantos y les voy a decir por qué. Porque recuerden que sí es cierto, el 80% es asintomático, pero el 20% sí tiene síntomas. O van al hospital o van a la UCI el 5%. Y nosotros no tenemos personas en los hospitales y clínicas que lleguen por COVID sin darnos cuenta. Es decir, que llegue mal, que llegue enfermo, que llegue muy grave, son muy pocos. Le hacemos prueba y la mayoría han salido negativos, sino que nosotros los hemos incluso de alguna manera documentado el paciente que se va a agravar y que va a terminar en una unidad de cuidado intensivo. Es más, hemos casi que identificado cuál es el paciente que tiene factores de riesgo para morir. Y eso ha sido triste. Y las 5 personas que han fallecido, todas las hemos diagnosticado antes. Si hubiesen en el ambiente de Risaralda caminando pacientes no diagnosticados,
llegarían a las clínicas o los hospitales ese 20% con síntomas sin darnos cuenta nosotros. E incluso obtendríamos personas que fallecen y que después de fallecidos la prueba hubiese sido positivo para COVID. No nos ha ocurrido. Todos los que han llegado a la clínica y les hemos confirmado que es un COVID ha sido por sospecha clínica y por cerco epidemiológico, y todas las personas que desafortunadamente han fallecido les hemos identificado primero que ha sido un COVID y después ha fallecido por evolución de su enfermedad. ¿Cuál es el compromiso de nosotros? No tenemos la cura mágica, no somos Dios, no podemos salvar a muchas personas que se pueden enfermar con factores de riesgo, ni las podemos tener aisladas toda la vida tampoco. Hasta que no exista un tratamiento, una vacuna o se cree una inmunidad, vamos a tener ese riesgo. Pero sí tenemos que garantizarles que tengan un servicio médico, que tengan una cama, que puedan ser atendidos. Esa es la responsabilidad que a nosotros y que yo como médico tengo. Si ya por los factores de su comorbilidad, de su edad, fallece porque Dios lo quiso así, porque su naturaleza no pudo responder frente al virus, pues ahí no podemos hacer más, pero le brindamos la posibilidad de tener el oxígeno, el ventilador, la atención médica y paramédica necesaria. Sería frustrante no estar preparados para eso. Y ahí es donde entra la Cámara de Comercio. Y es muy importante hablar de esa expansión que también se hizo. Me preguntan, y Diana, y para todos, me preguntan mucho, ¿y por qué una expansión en Expo Futuro si no va a ser para atender pacientes COVID? Muy importante esa pregunta. Expo Futuro presenta un espacio absolutamente ideal. Yo le he dicho al doctor Jorge y a Diana, se lo he dicho varias veces, que si no han pensado convertir eso en una clínica en un futuro, porque tiene unos espacios muy importantes, muy interesantes para la atención de una emergencia. Llámese en este caso COVID, Dios no lo quiera, un terremoto o un incendio, cualquier cosa de esas que nos ha ocurrido. A mí me han ocurrido varias. Yo estuve en el terremoto de Haití como médico de corredor humanitario, casi que 15 días. Me tocó la explosión de Villa Carola en Dos Quebradas, con todas las personas que se quemaron, era secretario de salud también. Me tocaron derrumbes y las inundaciones de la Virginia con personas desaparecidas. No sé si soy yo el de la espalda entonces, el que tiene que hacerse algo, pero Expo Futuro, no contábamos con un escenario como Expo Futuro. Ojalá no tengamos que utilizarlo, ojalá no tengamos que usarlo, pero teníamos que prepararnos. ¿Y por qué no COVID? Porque la red hospitalaria no solamente tiene limitaciones en las unidades de cuidado intensivo, sino que también tiene limitaciones en las camas hospitalarias. Y en Latinoamérica especialmente empezamos a ver que ya no era tan extremo el que estaba en la casa y el que se iba para cuidado intensivo. No, vimos que también había unas personas con COVID que no se enfermaban tan grave y que podían estar hospitalizadas, pero que tenían que estar cerca a un centro donde si se complicaban, teníamos que pasar a una unidad de cuidado intensivo. Y cuando se estaba mejorando el cuidado intensivo, teníamos que sacarlo rápido del cuidado intensivo para tener esa disponibilidad que estaba limitada. Entonces necesitábamos que los hospitales como tal tuviesen las camas también mucho más vacías. Y ahí fue cuando pensamos en Expo Futuro y en esa gran posibilidad de atender pacientes allá con patología no COVID, pero que ocupan también una cama, una infección urinaria, una infección de piel, una hipertensión arterial no controlada, una cefalea, un vértigo, una fractura, un posoperatorio, cualquiera de estas enfermedades que en algún momento nos ocupe una cama y nos ocupe médicos y nos ocupe enfermeras y nos ocupe materiales, insumos y nos requiera de toda la atención de un grupo médico de alguna de las 6 clínicas que ya hablamos que tienen las unidades de cuidado intensivo, nos va a distraer a la hora eventual de tener que actuar inmediatamente rápido con toda la disponibilidad que tengamos en los pacientes complejos. Entonces, se convierte en una alternativa, en un plan B, un B muy grande, muy bueno, para ir moviendo pacientes de cualquiera de la red pública o privada en el momento de que se determine una hora cero. Esa hora cero la hemos ido aplazando. Yo creí que la hora cero de nosotros, según las proyecciones, iba a ser más o menos entre el 15 y el 20 de abril. La cuarentena no la ha movido ya a mayo. Probablemente no la necesitemos. No sé qué pase cuando ya no haya cuarentena, porque ahí las cifras de replicación podrían cambiar. No es lo mismo tener 2.000 personas en la calle a tener 100.000 personas en la calle, ¿cierto? No sé qué vaya a ocurrir. Y el virus no está muriendo solo. El virus se agota, la carga viral disminuye, pero de alguna manera él vuelve y se reinventa, lo que hemos visto, y eso nos complica y nos produce a veces en el grupo de infectólogos y especialistas, ellos se rascan la cabeza y les angustia
que tengamos pacientes que duren tantos días con el virus y la probabilidad de reinfección que han planteado en otros países nos angustia. En resumidas cuentas, tendremos que pasar la mayoría de los habitantes de este planeta por el virus. Vamos a tener una vacuna, o bien sea sintética o natural, que nos dé y tengamos anticuerpos. Y una vez les cuento, todos los pacientes, todo el personal de la salud al que le hemos tomado muestras, que ya van por ahí 200, si no son más, les hemos hecho, además de la muestra que es un hisopado nasofaríngeo, muestras de suero en sangre. ¿Para qué? Para repetirles la prueba dentro de 8 y 15 días y mirar si generaron anticuerpos. Si ese personal de la salud generó anticuerpos, casi que podríamos decir que ya está vacunado contra el virus. O sea que podría estar mucho más tranquilo frente a la atención de los pacientes COVID. No sé si me hago entender. Van pasando de alguna manera. Yo, por ejemplo, se los digo, yo creo que yo fui positivo aunque tuve prueba negativa. Cuando me hicieron la prueba, fui negativo, pero creo que en algún momento fui positivo. Creo yo que fui positivo de tantas partes en donde me he tenido que meter en estos meses y medio, y muchos de ustedes pudieron haber sido positivos sin darse cuenta. El problema no es que hayan sido positivos, el problema es no infectar a las personas que tienen factores de riesgo o personas de edad avanzada por encima de los 60, 70 años, porque ellos sí son más susceptibles de enfermarse y con mayores posibilidades de morir. ¿Qué estamos haciendo? Preparándonos, teniendo mejores instalaciones médicas y tratando de seguir ganando tiempo para o que el sistema inmune de nosotros cree alguna respuesta o que el virus definitivamente de alguna manera se adapte con el ambiente o que exista un tratamiento médico o una vacuna para él y podamos estar mucho mejor preparados. No sé qué más les puedo contar. Hice un pequeño resumen de todo. Son demasiadas cosas. Ya ustedes preguntan. Bueno, doctor, tenemos dos preguntas en este momento. El señor Luis Carlos Zamora, él pertenece al Comité Cívico del Jardín y nos pregunta que de acuerdo pues a todas las proyecciones, dice, ¿por qué el crecimiento real en la ciudad de Pereira? ¿Cuál va a ser ese crecimiento real al que nos vamos a exponer? Bien. Para Pereira y para la región, para Risaralda. Es una pregunta compleja. ¿Con cuarentena o sin cuarentena? Si seguimos con cuarentena como estamos, en un confinamiento que yo no lo puedo garantizar porque es muy complejo para los sectores productivos, seguiríamos más o menos en un crecimiento exponencial como en el que vamos, que son 6, 7, 8 casos, porque hoy quedo muy tranquilo porque salen 6 positivos del grupo gran médico, y no solamente fue de Los Rosales. Recuerden que los médicos trabajan en Los Rosales, pero también en el San Jorge, pero también en Confamiliar, pero también en diferentes clínicas, y se les tomó muestras a las diferentes clínicas también. Quiere decir que de alguna manera ya está un poco más. Si no tenemos ese caso fortuito como el de Los Rosales, el crecimiento de nosotros es más o menos entre 6 y 10 casos diarios con cuarentena, guardaditos y quietecitos. Si salimos, eso se vuelve exponencial, es decir, uno ya no contagia a uno o a dos, sino que puede contagiar a 6, 7, 8. Entonces, en el segundo día no tendríamos 10, sino probablemente 20 o 30. En el tercer día 60, en el cuarto día 80, así sucesivamente hasta tener cientos. Podríamos llegar a tener 100, 200, 1000. Yo les voy a contar, si nosotros no hubiéramos tenido cuarentena, Risaralda en el peor escenario, en el mejor ya les dije que estaríamos en 800 casos y no en 130. En el peor escenario que modelamos Risaralda, a esta fecha deberíamos de estar, ya les voy a contar, alrededor de unos 4.000 casos, entre 4.000 y 5.000 casos. Entonces uno dice, bueno, 4.000 y 5.000 casos, pero el 80% es asintomático, 8 por 5, 40, y 4.000 personas en la casa con gripa y no grave, listo. Pero el 20% sí es sintomático y el 20% de 5.000 son 1.000. Bueno, ya empezamos a chapalear un poquito porque tenemos 1.300 camas en todo el departamento, incluyendo los municipios. Y acuérdense que solo 74 para usarlas como UCI, sacando las de oncología y las de pediatría. Y si de esos 1.000, que es el 20%, el 5% se van a la UCI, o sea, una cuarta parte, 250 de esos 1.000, no tendríamos camas de UCI en este momento. O sea, tendríamos todas ocupadas y 150 personas por fuera. Eso no va a pasar. No va a pasar porque la tasa de replicación se logró quebrar. Pero yo no sé qué pueda ocurrir cuando ya no haya cuarentena. Pero no podemos seguir en cuarentena permanente.
No podemos seguir en cuarentena permanente por factores de la economía. Yo pienso que apenas se terminen las medidas, que creo que no van a ir hasta el 11 de mayo, sino hasta el 30, probablemente el 11 se dejen otros sectores salir y hacer como una especie de acordeón, el gobierno nacional y los departamentos. Vamos a aflojar un poquito, vamos a medir, y si se vemos que se está aumentando mucho el contagio, van a volver a contener, y si ve que no se está aumentando, pues va a seguir aflojando. Vamos a tener un aumento probablemente exponencial, y ya no sean en un mes 130 casos como somos los que tenemos, sino en un mes por ahí unos 1000 casos, si no tenemos cuarentena. Doctor, bueno, según la estadística nacional, que posiblemente nos vamos a infectar el 50% de la población, en ese orden, ¿Pereira está preparado para afrontar esa, pues basados en esa estadística? Bueno, hablemos de Pereira, tiene 500.000 personas, ¿cierto? Sí. 500.000 personas, entonces estaríamos hablando de una infección de 250.000 personas. Si estas 250.000 personas nos infectamos, ya llevamos 130. Ya llevamos 130 a 250.000. Si nos infectamos, no de una, sino en un año, año y medio, hasta de pronto más tiempo. Y en ese tiempo existe tratamiento y vacuna, y vamos fortaleciendo la capacidad instalada. Es decir, llegamos a casi los 300 ventiladores y subimos de 1.300 camas a casi 2.000 camas, porque eso se me olvidó contarles. También hay una ampliación de 430 camas en camillas y camas adicionales. O sea, tenemos ya no 1.300, sino 2.000 camas, y no 100 UCI, sino 300 UCI. Y no nos ocurre en 1 o 2 meses, sino en 18 meses o 2 años. Vamos a tener personas que fallezcan. Seguro que las vamos a tener. Y no 5 como ahora, no 5 mensuales, probablemente sean más. Probablemente vayamos a tener 100, 200, 300, 500 personas que fallecen. Pero sí lo vamos a superar si lo logramos diferir en el tiempo. Si nosotros no logramos diferirlo, si nosotros no logramos romper, continuar con ese aplanamiento que yo les estaba explicando, el aplanamiento no es que no hayan casos nuevos, siempre van a haber casos nuevos, siempre de aquí en adelante, por muchos meses más vamos a tener casos nuevos, casos nuevos, casos nuevos, y vamos a estar en aumento. Lo que pasa es que en la medida en que se vayan proyectando los días, vayan aumentando los días, la curva no se va hacia arriba, sino que se ve plana. Si no tuviéramos casos, se vería una curva invertida que está descendiendo. Y hasta allá nosotros no creo que vayamos a llegar. China y otros países lo lograron porque combinaron, lograron confinar y aislar. Pero hay parte ahí que no sabemos exactamente cómo lo hicieron, porque están reapareciendo nuevamente. Creemos nosotros que Pereira se puede preparar con todo lo que ha hecho el gobierno nacional, el gobierno departamental, ustedes como gremio y nosotros, en 2 o 3 meses, pero no en 11 días todavía como para abrir, o en 15 días como para abrir todavía las puertas a todo el mundo, a menos de que nos cambien muchas condiciones culturales, y a pesar de que volvamos a trabajar, vamos a tener que olvidarnos de muchas cosas, de los partidos de fútbol grandes, de los conciertos, de las discotecas, de las fiestas, de las aglomeraciones. Ya vamos a tener para trabajar unos indicadores de distancia especial. Vamos a tener que aprender, como los asiáticos, a andar con tapabocas prácticamente por mucho tiempo. Nos cambió la vida, y nos cambió no por 1 o 2 meses, nos cambió probablemente por 1 o 2 años. Bueno, otra pregunta que tenemos, los medicamentos a utilizar, ¿cuáles son esos medicamentos a utilizar si tenemos la disponibilidad suficiente hasta el momento? Bueno, los que se están utilizando en este momento quedan a criterio médico, un criterio médico dependiendo de las condiciones del paciente, porque ustedes saben que un paciente en unidad de cuidado intensivo hospitalizado requiere de una decisión médica, de una orden médica. Es la cloroquina y la hidroxicloroquina, que son medicamentos que hay muy buena disposición, y yo les cuento, no me vayan a contar en otros departamentos que nosotros tenemos buena disposición. Tenemos muy buena disposición porque son medicamentos que utilizamos para otras enfermedades transmisibles, y Risaralda, por un corredor que tiene con Chocó, tiene mucha presencia de esas enfermedades transmisibles, y nosotros tenemos buena cantidad de esos medicamentos. Es criterio médico utilizarlo, ¿sí? Es criterio médico utilizarlo en pacientes. Recuerden que solo tenemos 2 pacientes en unidad de cuidado intensivo y 2 hospitalizados. Hay uno de ellos en los que han estado haciendo pruebas de medicamentos. Desde hace 2 o 3 días salió un estudio de las necropsias que le están haciendo a los pacientes en Europa, para las personas que fallecieron. Y han encontrado que más que una neumonía como tal, es una cosa que se llama una CID, que es una coagulación intravascular diseminada. Es decir,
hay una alteración, yo no soy el experto en esto, hay una alteración del sistema vascular, microvascular de las células pulmonares que se llaman pues de los alvéolos, donde se produce el intercambio gaseoso, y entonces eso podría dar luces a un tratamiento diferente. Todavía no está oficializado, pero digamos que los medicamentos que han dicho que sirven y que Valle del Lili ha liderado la investigación en Colombia y ha probado que mejoran los pacientes, nosotros tenemos disponibilidad en Risaralda para utilizarlos. En eso pueden estar tranquilos. Bueno, doctor, por acá tenemos otra pregunta, la hace Janet Rojas, ella es de queridoabuelo.com. Dice, trabajo con personas mayores, ¿han contemplado la idea de tener una casa dispuesta para atender a los ancianos o los que salen de COVID o están sospechosos? Debido a que en los hogares geriátricos no son recibidos, ¿cuáles ni tampoco sus familias los están recibiendo? Además, porque ellos tienen una condición especial. Pues muy buena pregunta. Sí, miren, nos preocupan mucho los centros vida y los hogares geriátricos, así como las cárceles. Porque yo les decía a ustedes ahorita, ¿cuáles son las instituciones que tienen más personas en este momento por unidad de área, por metro cuadrado? Pues los hospitales que tienen el personal médico. Yo creí que algunos de ustedes me iban a brincar y me iban a decir, pero las cárceles también, pero los hogares de la tercera edad también. Sí, también. La ventaja de la cárcel, comparado con el personal médico, es que no tienen la carga viral y no tienen la exposición directa que tiene el personal médico. Los hogares geriátricos no tienen la carga viral si no dejamos que ninguno le llegue. Hay que cercarlos muy bien. Y por eso están priorizados dentro de las muestras. Nosotros estamos esperando que lleguen a Risaralda alrededor de unas 100.000 muestras rápidas. Si tenemos 100.000 muestras rápidas, ya hay un orden para utilizarlas. El orden para utilizarlas es primero el personal médico, hay que utilizar médico y paramédico. Cuando hablo de personal médico es todo el sistema de salud, desde el camillero, el vigilante, todos los que trabajan en el sistema de salud están expuestos. Después la población carcelaria, que aquí sería la 40, la Badea y Santa Rosa, más las unidades de retención, no me acuerdo cómo se llaman, Munasuri, donde tienen algún personal también algunas veces, y los centros vida y los hogares geriátricos. Sería el tercer nivel para hacerle testeo o muestreo rápido. Después serían taxis y transporte masivo. Eso no me lo inventé yo, son lineamientos nacionales que se han venido desarrollando. Ahora que han permitido que dos sectores de la economía salgan, es el de la construcción y el de la confección, probablemente los incluyan dentro del testeo. Y es decir, si van a ir a trabajar, pues también vamos a tener que hacerle testeo o muestra rápida a esos. Con relación a los adultos mayores, yo le tengo que contestar que no hemos contemplado una clínica o un centro especial para adulto mayor, pero que desde Desarrollo Social sí se hizo ese planteamiento y como estamos adecuando la clínica Saludcop, que ustedes lo saben, hay uno de los pisos que el señor gobernador ha considerado que podría ser adecuado para personas de mayor edad y que en caso de tener COVID positivo y no tener familia, que los podríamos manejar allí si se deja la clínica solo para COVID. El problema es que solo serían adultos mayores con COVID positivo. ¿Qué pasaría con los que no tienen COVID positivo? Pues tendríamos que volver a habilitar los centros vida para poder continuar atendiéndolos. Es grave e importante que no nos llegue ningún COVID positivo a un centro vida. Miren, yo soy médico, quiero muchísimo el personal de salud. Evidentemente estoy supremamente angustiado por los que se contagiaron. Pero de alguna manera, los 40 y pico, que ya son, se encuentran en buenas condiciones. Yo sé, el susto, a todos nos asusta. Puede ser el médico más especialista y se asusta. Créanme que es bien difícil manejar el personal médico y paramédico enfermo. Es bien complejo, porque entre más sabe uno, más se asusta y más se complica. El conocimiento duele y cuesta. Pero son personal y son personas que están en una edad, digámoslo así, de no tanto riesgo, tienen algunos factores de riesgo, pero no muy complejos y están muy sanos relativamente. Si nos pasa lo mismo que en los Rosales, que Dios nos quiera no nos ocurra, en una cárcel por problemas de hacinamiento o en un centro vida, ahí el resultado sería mucho más nefasto. No tenemos un plan B en este momento para los adultos mayores, que es la pregunta concreta, o sea, un centro de salud para atenderlos, pero me comprometo a que en el comité de crisis que se hace todos los días a las 6 de la mañana, mañana llevo esa propuesta
que ya me la habían comentado y que no la hemos ejecutado. Me comprometo a revisar ese tema, bien sea un piso de una de las clínicas o una unidad intermedia de la S Salud Pereira, que no es tan compleja, poder tenerlos, bien sea la 40, que puede ser central, y eso lo tengo que hablar con el alcalde, con el gerente y con la Secretaría de Salud Municipal para que puedan ser atendidos allí las personas de la tercera edad y que no haya contagio cruzado con otras enfermedades, porque recuerden que ellos también son muy susceptibles a enfermarse de otras cosas. De acuerdo, gracias, secretario. Pregunta muy dura. Esta pregunta estaba muy dura, yo no estaba preparado para eso. Sí, señor. Pero bueno, yo estoy segura que con todas las cosas que ustedes vienen haciendo y que he estado trabajando muy cercana con ustedes y he visto el gran trabajo que están haciendo, sé que vamos a tener pues una muy buena respuesta a esta inquietud. Seguimos con otra pregunta. Claro. En Risaralda, específicamente en el sector de salud, ¿cuáles son esos sectores que se van a abrir a partir de la próxima semana? Puntualmente hay un empresario, la señora Isabel Duque, que nos pregunta el sector de las ópticas. También he escuchado algunas inquietudes en cuanto a odontología. ¿Cómo va a ser esa apertura o cuáles son esa trazabilidad que se requiere para poder hacer la apertura de estos centros de salud? Bueno, los lineamientos nacionales son claros. Los dos sectores que van a permitir la apertura son el sector de la construcción y el sector de la confección. Con el tema de salud hemos venido nosotros presionando. Nosotros hemos venido presionando porque se nos ha venido represando lo ambulatorio en salud. Es decir, un mes, ya vamos para mes y medio, con probabilidad de que se vuelvan 2 meses, entra a quebrar y a afectar los servicios ambulatorios, como en el caso de las ópticas, como en el caso de los odontólogos, con los que hemos tenido alguna conversación con algunos gremios, como en el caso de los servicios médicos ambulatorios, que no eran graves hace un mes y que por eso los suspendimos y los diferimos, pero que hoy ya se está volviendo graves, porque de pronto era una hernia, era una molestia, no era tan urgente, pero con el paso del tiempo se nos va urgencializando. Estamos esperando que entre esta noche y mañana salgan unos lineamientos para cuáles grupos de la salud pueden empezar y cuáles no. Están haciendo una evaluación desde el Ministerio y desde el Instituto Nacional de Salud, cuáles tienen mayor riesgo. Sé que los que más riesgo tienen en este momento es el grupo de los odontólogos, porque trabajan en la cavidad oral y porque van a exigirles mucha protección. Ellos utilizan, no recuerdo el nombre técnico, pero es una fresa, que genera eso tiene un nombre técnico, me da vergüenza no saberlo, pero y eso genera un polvillo y genera también, digámoslo, goticas de saliva de la cavidad oral de la persona que atiende. Este grupo específico de la salud, yo sé que va a tener una normatividad especial. ¿Por qué? Porque ellos tenían medidas de bioseguridad, pero no eran tan fuertes. En el tema de las ópticas, en el tema de dermatología, en el tema de la consulta externa, programada, no grave, sin intervención, o sea, que no tenga que hacer intervención de ningún tipo, o sea, de baja complejidad y ambulatoria. Entre hoy y mañana sale el lineamiento de cuáles permiten aperturar y cuáles no, pero creo que van a permitir aperturar a partir del 11, no a partir del 27, según lo que yo he entendido. No ha salido el lineamiento. No me comprometo a decirles que sí y que no, porque no los manejo yo. Y ellos sacan normas todas las noches por montones. No alcanzo ni siquiera a leerlas. Yo llevo como 200 decretos y yo no sé cuántos lineamientos, pero yo sí sé que están evaluando el tema del sector de la salud, porque es un sector muy complejo y que genera mucha, pero mucha actividad económica. La pregunta fundamental en las ópticas, si a mí me preguntan con medidas de seguridad, con distanciamiento, con buena protección, son sectores, si a mí me preguntan, pero yo no soy el presidente ni el ministro. Javier Marulanda, no el secretario de salud, yo creo que podría ir reactivándose poco a poco con unas muy buenas medidas. Pero hay unas cifras que yo no manejo, hay unos datos que yo no tengo y hay un modelo matemático que manejan desde el puesto de mando unificado en Bogotá que yo no tengo. Entonces les tengo que obedecerles a ellos. Bueno, secretario, otra pregunta. Ángela Salazar dice, según las excepciones del gobierno, ahí se incluyen la venta de dispositivos médicos. Las gafas son consideradas como dispositivos, entonces las ópticas pueden abrir, obviamente con todos los protocolos.
eso es una observación muy bien acomodada, muy bien arreglada. No, las gafas son unos dispositivos médicos, pero si leen bien el documento, dicen dispositivos médicos de protección. Y los lentes que son de óptica no son de protección, son un dispositivo médico para mejorar una condición de salud, ¿cierto? Ya es un tema legal, pero yo no soy el que puedo permitir o no la apertura de una óptica. Quisiera permitirlo, se lo digo, quisiera permitirlo, pero no soy yo. Y ahí no se considera como un dispositivo médico de protección. Es un dispositivo médico, pero no de protección. Cuando habla de las gafas, que son realmente son dos dispositivos de lentes que se permitieron y son muy claros en la norma. La monogafa y la careta. ¿Cierto? No habla de gafas común y corriente. Yo voy a hacer toda la fuerza por las ópticas, así como por los demás sectores de la salud, porque sé que necesitan abrir rápidamente para no entrar en un colapso económico. Acuérdense que yo no solamente soy médico, también hice ingeniería industrial una gran parte, o sea que me duele mucho el sector productivo y económico. Tenemos otra pregunta basada acá en los indicadores y es, ¿cuántos casos asintomáticos han detectado? De los 100, ya te digo exactamente cuántos van asintomáticos. Dame un segundo. Miren, tenemos de los 130, ya son 135, pero de los 130, 94 están en este momento en la casa, 27 recuperados, pero esa no es la cifra de asintomáticos. Perdóname un segundo, dame un segundo. Que no hayan tenido ningún síntoma, o sea, que los tengamos en aislamiento en la casa, pero que no hayan presentado ningún síntoma. 83. O sea, 83 de los 130 solo les dio o molestia en la garganta o de pronto un poquitico de tos, pero no tuvieron ni fiebre mayor a 38 grados, porque si no lo hubiéramos tenido que mandar a hospitalizar, ni dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria se toma con un test muy sencillo que es un test de apnea, y es aguantar la respiración, y si aguanta más de 20, 30 segundos y no termina con agitación o con dificultad, pues es positivo, quiere decir que está bien. La mayoría, como les digo, 83 de los 130 no tuvieron síntomas, tuvieron tos y molestia en la garganta nomás. Algunos presentaron lagrimeo, flujo nasal, y que no hayan sentido nada, 41. Nada. Es decir, sorprendidos porque les salió positivo y incluso se volvieron reacios, muchos. Y yo les tengo que decir que nos pasó muy duro. Sí, porque decíamos, usted es positivo. Y decían, no, pero yo no tengo nada, yo no siento nada. Sí, pero es positivo. Entonces ahí se volvió más un acompañamiento psicológico, porque es más difícil, yo no sé por qué, aceptar que es positivo sin síntomas que teniendo un poquito de síntomas. Los síntomas lo asustan a uno y lo hacen volver más precavido y guardarse en una habitación, comer con unos platos especiales, pero cuando es asintomático, ese que era asintomático, y les voy a confesar otra cosa, ustedes me están haciendo hablar mucho, el que era sintomático era el que más contagiaba, porque no se cuidaba. Entonces él siente, no, eso está falso, es más, nos hacían repetir el test. Repetimos varias veces test en pacientes que decían, yo no puedo ser positivo, eso está malo, repítame la prueba. Y se repetía la prueba y volvía a salir positiva, pero no tenía síntomas, nada, absolutamente nada. Jugando en la casa PlayStation, me acuerdo de 2 o 3 pacientes. Llegar a ellos es con toda la trazabilidad que usted pues se ha hecho. Sí, es sencillo. Les voy a contar, por ejemplo, un asintomático. El esposo de una paciente positiva. Entonces él decía, no, pues de pronto dormimos juntos, ¿cierto? En la misma cama, comemos en la misma mesa, y pues usted no utiliza tapabocas en su casa si no sabía que ella era positiva, Cuando se dio cuenta que era positiva, evidentemente, pues sí se aisló, pero ya habían tenido contagio. Recuerden que el virus se incuba, a veces puede durar incubado o puede durar sin manifestaciones muchos días. Entonces, cuando se le manifestó a ella que ella sí tuvo síntomas, ya lo había contagiado a él. ¿Sí? O sea, ya lo había contagiado, pero él no tuvo síntomas. Doctor, pero en este caso donde usted dice hay un test pues como muy
que podemos hacer todos en la casa y ese es el test de apnea. Sí. Sería recomendable entonces para que todos hagamos ese test, porque el que no es asintomático puede hacer ese test. Ya nada, no me vaya a protocolizar cosas que yo no puedo sacar protocolos médicos. Pregunto. Digamos que esa es una pregunta que le hacen los médicos del call center que tenemos nosotros, y aquí voy a aprovechar la cuña. El call center en 15 días ha atendido 3.800 llamadas. Son cuatro médicos y 10 enfermeras haciendo el acompañamiento. Y ellos hacen eso. Ellos le preguntan cuánto tiene de pulso, le enseñan a cómo medirlo y hacen sobre todo el test de apnea, pero para los pacientes que tienen síntomas. O sea, yo le hago un test de apnea si me dice que tiene síntomas de gripa, si tiene un poquito de fiebre, si es un contacto estrecho de alguien positivo, pero si es Diana que no ha tenido síntomas, que no ha tenido contactos estrechos, yo estoy seguro que no tiene si yo le hago un test de apnea es absolutamente negativo, pues va a salir bien porque yo la he visto hablar, moverse para un lado y no le da dificultad respiratoria. Es más, subiendo las escalas en los sitios en donde ya los ascensores los han cerrado para evitar que se agrupen las personas, yo he detectado 2 o 3 personas a las que le he dicho, venga, ¿usted de dónde viene? ¿Usted con quién vive? Y les voy a contar. Nos dimos cuenta de uno positivo subiendo unas escalas en un edificio muy conocido del departamento de Risaralda. Dijimos, venga, ¿usted por qué se está asfixiando? ¿Usted fuma, es fumador, es normal? Y dijo, no. Y es que no puedo contar muchas cosas. Digo, no soy fumador, no tengo problemas respiratorios, pero debe ser por el tapabocas, porque a veces el tapabocas no deja que uno se oxigene bien y uno se siente asfixiado. Entonces lo hicimos bajar y lo hicimos subir sin tapabocas y también venía asfixiado. Y es una persona joven, está ya bien. Es más, es uno de los recuperados, fue de los primeros. Y le hicimos y salió positivo. Y lo que él no contaba es que es un funcionario público que viajaba mucho, entonces además que se lo contrajo en alguno de los primeros viajes a Bogotá, cuando en algún momento todos tuvimos la posibilidad de contagiar. Entonces el test de apnea es importante, pero cuando es evidente la dificultad respiratoria o cuando hay síntomas o cuando tiene un contacto positivo cercano en la casa o familiar. Pero si estamos así como nosotros en este momento, no tiene sentido el test de apnea. Bueno, doctor, muchas gracias por la claridad. La voy a invitar a que haga protocolos médicos, la voy a invitar. Señor. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, soy Alejandra Giraldo, neuropsicóloga. Algunos psicólogos abrimos... La conozco, Alejandra Giraldo la conozco. Salúdamela, por favor. Bueno, aquí lo está escuchando. No es máster en neuropsicología. Okay. Entonces, algunos psicólogos abrimos un espacio para consultas gratuitas con el ánimo de contener la crisis emocional. En el aislamiento, ¿qué plan de trabajo se está haciendo para acompañar la salud mental en medio de la pandemia? Bueno, hay una línea que se llama la línea amiga, que la maneja la Secretaría Departamental de Salud a través de la doctora Patricia Pimienta, que es una psicóloga y que viene manejando este tema hace mucho tiempo. Hay 4 psicólogas allí y el colegio, hay un grupo de psicólogos voluntarios que nos han estado apoyando, ¿sí? Nunca es suficiente. Por eso, para Ángela y su grupo, que yo sé que son muy buenos en ese tema, si nos quieren apoyar, dígale que ya tiene mi teléfono y que recibimos el apoyo desde teletrabajo en la casa. O que si tiene una propuesta, la recibimos también, porque cada vez más, eso sí lo tengo que reconocer, cada vez más estamos teniendo problemas en el estado emocional de las personas. Uno, porque ven que el virus como que no pasa. Y segundo, por el tema del encierro y la cuarentena y los temas económicos. Eso está generando un nivel de estrés complejo, el encierro, los cambios de hábito y lo que se nos viene, yo le dije que no iba a ser lo mismo otra vez todo, que teníamos que cambiar unos patrones de conducta, va a generar en una población grande y vulnerable como la que tenemos nosotros en el eje cafetero de alta probabilidad de patología, a ver cómo lo digo yo, emocional, patología psiquiátrica. Nosotros tenemos una alta prevalencia, depresión, ansiedad, son enfermedades prevalentes en nosotros. Si le sumamos este disparador de una pandemia, que como le digo ocurre cada 100 años, y nos tocó a nosotros, más el encierro, más esta cantidad de datos que yo les he dado a ustedes en esta tarde, nos va a generar mucho problema. Tenemos ese plan que es la línea amiga, tenemos el plan de los psicólogos, bueno, y el grupo de la Cruz Roja tiene 4 psicólogas también que están apoyando con línea telefónica
una línea de esperanza se llama, una línea de ayuda. Pero estoy recibiendo propuestas de los psicólogos y de los neuropsicólogos más, que conocen mucho mejor el comportamiento humano. Ángela, que me escriba y me haga llegar una propuesta que me interesa muchísimo, los perfiles como el que ella maneja. Además que es una educadora. Perfecto, doctor, claro que sí. Igual Alejandra, la doctora Alejandra Girando lo está escuchando y también le tomaremos los datos por interno. También tenemos le voy a pasar otros datos que nos han ido dejando, está Janet, que es de queridoabuelo.com, que también puede ser una gran aliada, un apoyo en todo el proceso que vayan a adaptar para los adultos mayores. Perfecto. Otra última pregunta que tenemos por aquí es, quedó con una duda, la señora Ángela Salazar, perdón, quedó con una duda y es que tenemos varias personas que no han podido desarrollar bien el trabajo porque sus gafas se les dañaron. ¿Hay posibilidades de atenderla a puerta cerrada? Sí. Sí. Digamos que son personas que tienen factores de riesgo muy altos. O sea, si es una persona que tiene hipertensión, si es una persona que tiene diabetes, si es una persona que tiene POC y tiene 88 años, yo le digo, quédese con las gafas dañadas. Pero si es una persona que todavía está en una edad productiva y no puede trabajar o tiene riesgo de caerse, tiene riesgo de golpearse, tiene riesgo de accidentarse porque no ve bien y es un tema de un defecto de unas gafas que pueden organizar y va a ir solita o con un acompañante a 2 metros, pues lo manejamos como si fuera un medicamento, como cuando vamos a reclamar los medicamentos que no los frenamos. Nosotros tratamos de enviarle medicamentos a través del home care o cuidado en casa a todos, pero hubo varias EPS con las que no pudimos lograr eso y hay personas que han ido a reclamar medicamentos. Entonces le pusimos condiciones y es, si puede ir solo mejor, si es una persona, la de la casa, que no tenga factores de riesgo, si es la persona que tiene factores de riesgo porque es la que tiene que probarse los lentes, en este caso específico, pues que se lleve todos los mecanismos de protección y que vaya específicamente a eso y se devuelva otra vez para la casa. Pero no se quede viendo nada, que no hay nada en la calle. Pero en ese caso especial. Entonces hay que evaluar. Si tiene muchos factores de riesgo, yo prefiero que se quede en la casa. Si no tiene tantos factores de riesgo, entonces sí podría ir y contemplarlo como si fuera un dispositivo o como si fuera un medicamento que requiere, porque me da más miedo que no trabaje, que no pueda ser productiva en su casa o que se caiga y se accidente por las escalas de la casa porque no ve bien. Y entonces ahí el secretario de salud es el que no permitió que pudiera arreglar ese problema. Así es. Ahora bien, si ellos tienen el servicio domiciliario, la óptica, de ir hasta la casa, pues yo no le vería problema, porque eso es lo que estamos haciendo con los servicios médicos. Esa sería una muy buena opción. Si tienen el servicio para llevárselo a la casa, estoy creando un empleo, una nueva modalidad, las ópticas domiciliares. Yo no sé si existen o no, pero si se lo pudieran llevar a la casa, hacer el ajuste en la casa con su debida protección y el personal técnico hacer esto, el optómetra o la persona técnica en hacerlo, pues sería mejor para que no salga, si la persona es de alta vulnerabilidad. Si no es de vulnerabilidad, pues que vaya a la óptica y a puerta cerrada, como lo dijo muy bien la señora Salazar, atenderla, ¿cierto? Porque todavía no nos han dado un permiso oficial de abrir estos servicios de salud. Yo espero que nos lo den muy pronto. Es una muy buena alternativa. Esa era la última pregunta que teníamos, doctor. Precisamente se podía hacer el servicio de optometría en el hogar y creo que es como la mejor opción y es muy buena. Sí, es una buena opción, muy buena. Muchísimas gracias por su espacio, por esta apertura. He recibido por interno pues muchos comentarios positivos de que gracias por esa apertura, por esa fluidez, por la claridad de que nos ha contado desde el inicio hasta el momento cómo van las cosas en la región y en el país en general. Entonces, muchísimas gracias, espero tenerlo pronto nuevamente en los micrófonos y no sé si quiere darnos una despedida y una voz de aliento y obviamente que todos nos cuidemos, ese creo que es el mensaje general y lo que yo es que finalmente ustedes como entidades están haciendo lo mejor posible para garantizarnos a nosotros el cubrimiento y la salud a todos, pero pues depende de cada uno de nosotros que nos cuidemos, que utilizamos
elementos de protección, que salgamos en la medida de lo posible a los sitios que necesitemos ir por trabajo o por provisiones, pero que tratemos en la medida de lo posible de evitar el contacto con los demás. Entonces, esto queda en manos nuestras realmente a partir del 11 de mayo. Así es. Diana, muchas gracias a ti, al doctor Jorge Iván, a la Cámara de Comercio, a los gremios, a las personas que participaron. Hoy me sentí como en casa. A veces necesito no contar muchas cosas también porque se traga muchas. Y aunque yo hablo mucho en los medios, hay cosas que yo les dije a ustedes que no había dicho. Y yo quiero decirle a los que nos observan y a los risaraldenses que hoy estoy yo aquí, mañana podrán estar cualquiera de ustedes, o un hijo, o un familiar. El equipo de trabajo que me viene apoyando, esto no soy yo, es un equipo de trabajo al que le debo todo mi respeto y mi gratitud, porque llevamos muy poco tiempo, aunque yo ya había trabajado con la mayoría hace un tiempo atrás, ya había sido secretario, ha estado comprometido. Hay personas aquí que trabajan día y noche, literalmente, por vocación, realmente es por vocación, porque podríamos estar haciendo otras cosas. Yo, en efecto, estaba haciendo otras cosas cuando decidí volver al servicio público. Nos equivocamos, muchas veces nos equivocamos, a veces utilizamos las palabras de pronto inadecuadas, también nos quebramos, nos angustiamos. Yo se los tengo que reconocer, cuando surgieron los primeros casos de los Rosales, yo tuve un golpe muy fuerte. Ya estoy recuperándome porque veo que estamos saliendo del tema, pero tenemos que prepararnos para eso. Ponemos lo mejor de nuestra parte, hacemos con las mejores intenciones todo, no somos Dios, hacemos lo mejor posible. Lo mismo, yo quiero aprovechar y elevar mi gratitud a los compañeros del sector de la salud que están ahí de frente, a los policías y a los guardas, a los vigilantes, a las personas que en silencio también están trabajando, como los médicos, de pronto no en una primera línea, pero también exponiéndose permanentemente. Pues mil gracias. Esto es de todos, como lo acabas de decir. Nos tocó. Yo soy una persona creyente. Siento que vamos a salir de esta. Es una prueba difícil, pero no imposible. Tenemos que tener el autocontrol y tener la claridad de poder estar alertas, atentos y preparados para lo que nos ocurra y nos pase. Yo les ofrezco disculpas si en algún momento sienten que nos ha faltado algo y les pido comprensión y apoyo. Y si son creyentes, que oren por nosotros para que tengamos las fuerzas suficientes de afrontar lo que se nos viene, porque todavía nos falta. Esto apenas está comenzando. Está comenzando y no sabemos, los otros capítulos no están escritos, pero nos estamos preparando y cada vez estamos mejor preparados para enfrentarlo. Estaremos con este departamento, con un gobernador que yo tengo que decir que tiene el compromiso total, que apoya, que está en la primera línea, que no se ha preocupado solo por la salud, sino también por lo social, porque las personas de Risaralda no tengan hambre, porque las personas de Risaralda recuperen su economía, porque no les falte la protección. Y somos un equipo de trabajo, mis compañeros, otros secretarios de despacho, todos han colaborado, todos han contribuido, todos han aprendido de salud. Y yo les quiero hoy dar los agradecimientos a través de todos ustedes, así como a ti, Diana, como a Juan Pablo de Pro Risaralda, como a Ana María de la Sociedad de Mejoras Públicas, a la Cámara de Comercio, el Comité Cafetero. Miren, hemos tenido tanto respaldo. Yo creo que el sector salud ha tenido una inyección, a pesar de tanto trabajo, de positivismo con el reconocimiento que la humanidad le ha hecho. Esperemos que eso se traduzca en mejores condiciones, en mejores posibilidades de trabajo y en mejor sistema de salud para todos, porque es un grupo que lo merece. No solamente por esta pandemia, los médicos, enfermeras, camilleros y auxiliares de enfermería trabajan 24 horas. Siempre han trabajado 24 horas y han hecho turnos de noche y los festivos y los 31 de diciembre y los 24 y los días de la madre, sino que no nos acordábamos de ellos y no lo teníamos presente. Hoy lo tenemos presente, pero lo que están haciendo siempre lo han hecho y lo van a seguir haciendo porque es un tema de convicción. Muchas gracias a todos y estoy listo para cuando ustedes me requieran. Bueno, secretario, muchísimas gracias y estoy segura que también con la alcaldía de Pereira, el doctor Maya y
indicaciones de cómo vamos a sobrellevar esta otra etapa que se nos viene. Vamos a tener unos mejores indicadores de lo que, pues, desde que vemos realmente se esperaban 800 personas a hoy. Creo que con esta nueva normatividad que seguramente el alcalde nos va a dar los lineamientos, nos va... Tengo que decir una cosa que sería imperdonable no decirla. Miren, yo no conocía al alcalde, no lo conocía. Pues lo había visto de lejos, pero no nos conocíamos. Yo tengo que reconocerle su disposición. Su disposición. Él me llama con su secretaria de salud. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesita? ¿En qué lo apoyo? Tenemos que comprar respiradores. ¿Qué hacemos con Expo Futuro? ¿Qué le falta en Salud Cop? Dígame qué hacemos. Un tema que no trate acá y es mejor no tratar, que se llama disposición final de cadáveres, que es un tema muy maluco y muy complejo, pero con él nos sentamos y preparamos en caso de tener una catástrofe, cómo actuábamos, cómo apoyábamos desde Pereira los demás municipios que no tienen cómo hacerlo. Y yo hoy le quiero dar las gracias y reconocerle su disposición y su compromiso, porque de verdad que me ha sorprendido. Ha estado siempre ahí. ¿Qué necesita, secretario? ¿Qué hay que hacer? Y eso es importante en un mandatario. Estar dispuesto y exponerse es importante porque yo se lo tengo que reconocer. Creo que ese llamado del alcalde Maya con toda la región, con los alcaldes desde que inició el mandato de que seamos uno solo, lo mismo está haciendo con Gobernación. Realmente estos altos mandos deben trabajar en equipo y en esa asociatividad y se está logrando gracias a la disponibilidad tanto de nuestro alcalde como de nuestro gobernador, y eso es importante, que vamos en una sola línea para un resultado común. Y ustedes conocen a nuestro gobernador, es un hombre de fe, es un hombre sensible, es un hombre que le duele mucho el ser humano. Él ha estado muy afectado por lo que está ocurriendo, lo afecta bastante emocionalmente. Cuando yo me tengo que sentar a mostrarle realidades, él se afecta bastante, pero ha estado siempre y todos los días, a pesar de que yo le digo que no se exponga, ha estado permanentemente sentado en el puesto de mando. Ha sido muy complejo para él no atender comunidad, porque él es un hombre de comunidad, pero lo que él ha expresado desde todos los frentes, que es un sentimiento de todos, es verdad. Yo se los digo que lo conozco de hace muchos años, muchísimos años, fui secretario de él hace 10 años, no estoy tan viejito, pero estaba muy joven cuando eso. Está absolutamente comprometido y está absolutamente concentrado con el resto del equipo de trabajo, Hacienda, Desarrollo Social, donde hay unos elementos supremamente importantes, unas mujeres brillantes ahí también, agricultura, planeación, mirando cómo se reactiva y cómo así, como lo hizo la alcaldía, el departamento puede apoyar a los demás municipios, porque Pereira tiene de alguna manera un poco más de fuerza y recursos, de pronto estados quebradas, pero los demás municipios tienen unas vocaciones que se están viendo afectadas y en las cuales hay que sacar unos planes especiales para reactivar nuevamente la economía. No ha llegado el COVID a esos municipios, solo hasta la Virginia afortunadamente, y tengo que contarles, los de la Virginia son porque trabajan en Pereira, no es porque hayan llegado, y los confinamos rápidamente. Y un caso probable que hubo en Marsella, que no me preguntaron, pero que yo sé que ha rodado por las redes, si era de Marsella, no vivía en Marsella, vivía mucho antes de llegar al municipio de Marsella, y una vez nos dimos cuenta que iba a ser positivo, nos la trajimos con familia y todo, para lograr hacer un cerco en el área metropolitana y tratar de que no nos lleguen a los municipios. Y la pregunta es, ¿van a llegar a los municipios? Sí, en algún momento va a llegar a los municipios. Inevitablemente, y ustedes me han pedido que lo diga con franqueza, mirándolo a los ojos, sí, pero que nos llegue cuando ya estemos más preparados, cuando el virus tenga menos carga viral y cuando de alguna manera tengamos o inmunidad, o tratamiento, o vacuna. ¿Listo? Bueno, doctor, muchísimas gracias. Un abrazo para usted, para su familia y todo su equipo de trabajo. Gracias y que estén muy bien. Buenas tardes.